Dios les bendiga nuevamente. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. El mensaje del día de hoy se titula La importancia de tus palabras. ¿Sí? El mensaje del día de hoy lo he titulado La importancia de tus palabras. Si me pueden acompañar en la Biblia al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, en el verso 37. Mateo capítulo 12, verso 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la Escritura: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Son palabras del Señor Jesucristo, la máxima autoridad en esta tierra y en la eternidad para hablar acerca de los principios que rigen espirituales. Es Jesús, es Dios, y el mismo Dios nos está diciendo de su boca aquí. Si tú tienes las palabras de Cristo en rojo en tu Biblia, esta parte de la Escritura está en rojo, nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Señor Jesús, así como tú hablaste hace más de 2000 años, Señor Padre, queremos que nos sigas hablando el día de hoy, Señor. Que tú hoy nos hables, nos edifiques con tu palabra, Señor. Queremos oírte, queremos que tú nos enseñes acerca de este tema, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos dice entonces aquí la Escritura, en el libro de Mateo, nos dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay gente que piensa que las palabras se las lleva el viento, dicen por ahí, ¿no? Las palabras no son tan importantes, no es tan importante lo que uno habla. Algunas personas dicen: es que lo dije en un momento de debilidad, lo dije en un momento de impaciencia, estaba enojado, estaba confundido, no sabía yo qué decir y por eso lo hablé de esa manera. Pero no es en realidad lo que yo pienso, dicen muchos. En realidad no es así. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que las palabras tienen un aspecto más importante del que muchas veces nosotros les damos. La importancia de nuestras palabras es mucha, porque aquí mismo Jesús nos dice: por ellas serás justificado o por ellas serás condenado. ¿Sí? Hay gente que, aunque no le quiera dar importancia a las palabras, pero Dios sí se las da. Cuentan demasiado para Dios, y también nuestro destino eterno también depende de ello. Por eso es importante que consideremos el día de hoy, que nos detengamos un poco a pensar acerca de las palabras que nosotros hablamos, porque por ellas seremos justificados o condenados. E incluso en el libro, en el versículo anterior, verso 36, nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sí? Nos dice Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa. ¿Por qué nos dice aquí una palabra ociosa? Porque muchas veces nosotros pensamos como que cuentan las palabras que hablamos en grupo o oficialmente, pero nos dice aquí Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa. O sea, cuando tú estás en tu rato libre, en tu tiempo de descanso, en tu tiempo en el cual no estás tal vez cuidándote tus palabras, pero nos dice aquí la Biblia: de toda palabra ociosa, ¿sí?, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, Dios ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hasta nuestros más íntimos pensamientos, Él los conoce. Y nos dice aquí la palabra: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, aún esas palabras que tú empiezas a chancear, a estar bromeando de repente, a decir: no, pues es que lo dije bromeando, es que estábamos jugando, es que las cosas no son así. ¿Cuántas veces yo he escuchado a gente que dice: es que no te tropiezas, ¿verdad? O sea, no te vayas a tropezar, nada más te voy a decir esto. Pero en realidad aquí no nos dice Jesús
que cuando estés en un rato libre, entonces tus palabras no cuentan, y cuando sea un rato en el cual estás hablando en serio, entonces ahora sí cuentan. No, nos dice la palabra, de toda palabra ociosa, ¿sí? O sea, cuando tú estás ocioso, cuando estás hablando al aire, cuando estás jugando con las palabras, nos dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, tus palabras son muy importantes para Dios, tus palabras cuentan mucho para Dios. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en realidad Dios nos va a pedir cuenta de nuestras palabras, porque fíjate que nos dice la Escritura en el libro de Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y sabes, uno de los aspectos, una de las cualidades que Dios tiene y que nosotros también poseemos a imagen y semejanza, no digo que seamos igual de poderosos, porque nos dice a imagen y semejanza, no nos dice que somos iguales a Dios, nos dice que somos semejantes a imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros fuimos creados, uno de los aspectos que nosotros poseemos al igual que son semejantes a los de Dios, es precisamente la palabra. Nos dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo? Por medio de su palabra, por medio de su poder. Pero nos dice que Dios dijo, he aquí, se ha hecho esto, se ha hecho lo otro. O sea, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Que Dios crea cosas por medio de su palabra. O sea, todo lo que tú ves, todo lo que existe fue creado, ¿cómo? Por medio de la boca de Dios, por medio de las palabras que salieron de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña aquí? O sea, que lo que sale de tu boca también tiene poder, también tiene algo poderoso, tus palabras. O sea, tú puedes cambiar la mentalidad de una persona por medio de tus palabras, ¿sí? O sea, tú le puedes decir a una persona que va pasando por ahí, no te pases por ahí porque te vas a caer. Y tal vez es una mentira, tal vez no es verdad, pero tú le metes la duda a esa persona, es que a lo mejor tiene razón. ¿Y qué tal si tiene razón? ¿Y qué tal si es verdad lo que me está diciendo esta persona? Y ya moviste la voluntad de una persona por medio, simple y sencillamente, de tus palabras. O sea, qué importancia tienen nuestras palabras, que en realidad Dios nos dice, tu destino eterno cuenta y depende de lo que tú hables, ¿sí? Porque con tu boca confiesas para salvación o con tu boca confiesas para perdición. O sea, tú puedes hablar para decir, Señor, perdóname, o entrego mi vida, te doy todo. O puedes hablar también para decir, Dios, no quiero saber nada de ti. O sea, qué importantes son nuestras palabras, qué importante es que nosotros aprendamos y cuidemos realmente lo que sale de nuestra boca. Quiero ponerte un ejemplo en la Escritura para que tú veas qué tanto puede contar en la vida de una persona sus palabras. Que veamos y vayamos, si me pueden acompañar, si usted tiene Biblia ahí, si no yo se lo leo, lo puede apuntar y ya después con mayor tranquilidad lo puede revisar en su casa. El libro de Jueces, si me acompañan al libro de Jueces capítulo 11. Vamos a ver un ejemplo en el cual nos vamos a dar cuenta de qué tanto puede afectar en la vida de una persona sus palabras. Jueces capítulo 11, en el verso 30, nos dice la palabra, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjate cómo este hombre seguramente estaba desesperado. Jefté nos dice que estaba desesperado porque quería asegurar la victoria, y de repente habla con Dios y le dice, Señor, si tú me das la victoria, si tú permites que yo gane la batalla, ¿cuánta gente hay así? Señor, líbrame de esto y después te serviré, ¿sí? Señor, ayúdame en esto, permíteme que salga de esta deuda y después haré todo lo que tú me digas. ¿Cuánta gente también me ha dicho a mí que a veces no pueden congregarse los días domingo y dicen, es que nada más déjenme salir de este problema, nada más quiero que Dios me ayude a pagar esto y ya después voy a venir a congregarme, nada más que se mejore mi familiar, nada más que salga del hospital y ya voy a venir? Y Dios les hace la misericordia
de concederles que su familiar salga del hospital, o que su trabajo sea bendecido y que pague la deuda que tenía, y de todas maneras la persona piensa que Dios se va a olvidar de ese voto que él hizo. Pero nos dice aquí la palabra qué fue lo que pasó con Jefté, verso 34. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 11, en el verso 34 y 35. Nos dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. O sea, fíjate qué importante fue aquí las palabras de Jefté. Él hizo una promesa a Dios, y vemos que anteriormente no existía eso de los contratos, no existían las firmas, no existían los documentos de identidad, una credencial de elector, un pasaporte, una tarjeta verde, una green card, como dicen en Estados Unidos. No existía nada de eso, ¿sí? Simplemente la gente se fiaba. ¿Por qué? Por tu palabra, ¿sí? O sea, si tú lo hablabas, era un compromiso. O sea, tú lo dijiste, tú lo hablaste, lo tienes que cumplir. No había mayores garantías, no había mayores cosas que tú pudieras decir: oye, te garantizo por medio de las escrituras de mi casa. Hoy en día la palabra de la gente ya no vale nada. Hoy en día la gente ya no le da importancia a sus palabras. La gente puede decir: sí, mañana nos vemos, y ya después le llamas: oye, ¿qué pasó? ¿No dijiste que nos íbamos a ver? Ah, sí, pero es que se me atravesó algo, ya no te pude ni hablar, ¿sí? Pero para Dios las palabras, lo que tú hablas, cuenta mucho. Y en este caso Jefté hizo una promesa a Dios, y su misma hija le dijo: la tienes que cumplir, ¿sí? Finalmente vemos en el verso 39: pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. O sea, la descendencia de Jefté seguramente ahí terminó, porque nos dice la escritura que no tenía otro hijo, no tenía otra hija, pero él se apresuró a decir: Señor, si me das la victoria, si me das la victoria sobre mis enemigos, yo te ofrezco lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cuántas veces también puede ser que a ti te ha sucedido que hayas dicho delante de Dios: Señor, si tú me das esto, yo te doy lo que tú quieras, te doy mi vida entera, si tú permites esto, ¿sí? Algunos tal vez les ha sido concedido, algunos tal vez no les ha sido concedido, pero mucha gente se aventura y piensa como que le van a, como que van a forzar a Dios, como que lo van a obligar para hacer algo, y dicen: bueno, Señor, si tú me das esto, si tú me libras de aquí, yo voy a hacer esto, te prometo esto. Sin embargo, pues en realidad a Dios no se le puede coercionar. Dios escucha tus palabras, y si está dentro de su voluntad, claro que lo va a hacer, claro que te lo va a dar. Nos dice la escritura: si Él ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? No necesitas hacerle así como que coercionar a Dios, obligarlo mediante una promesa. Aunque sí, muchas veces es bueno decir: Señor, te agradezco por tu misericordia. Como dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová? ¿Qué le voy a dar a Dios por todos sus beneficios para conmigo? No hay nada más que darle, mi vida entera, ¿sí? Hay veces que sí, obviamente no es malo hacer un voto delante de Dios, pero aquí lo que estamos hablando, el tema de hoy, es la importancia de tus palabras. O sea, muchas veces no ponemos importancia a lo que decimos. Se nos hace fácil hablar, se nos hace fácil decir: Señor, esto, o fulanito, esto, y después nos damos cuenta, ya que hablamos, y decimos: ¿para qué lo dije? ¿Sí? Pero en realidad tu palabra es como una firma. Haz de cuenta que el día de hoy es como si entregaras las escrituras de tu casa. Para Dios es así. Para Dios, si tú hablas, te estás comprometiendo. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés está después de Proverbios, capítulo 5, del verso 1 al 6 voy a leer. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Fíjate qué importante, me detengo aquí en el verso 2, o sea, nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, o sea, en otras palabras, cuando estés delante de Dios, aunque en realidad yo te puedo decir, como Elías decía, Jehová en cuya presencia estoy, o sea, ¿cuándo te vas a escapar? Dice el salmista también, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? O sea, no es nada más la idea del catolicismo, de que Dios está en el templo, y ya salgo del templo, se cierran las puertas, y Dios se quedó ahí, y ya no me va a ver. No, Dios te ve, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú, aún los pensamientos que están en tu cabeza, que no los hablas con tu boca, pero que los estás pensando aún, eso mismo también Dios lo ve. Lo que escribes con tus manos, que aún no lo profirió tu boca, pero lo escribiste, también Dios lo ve. O sea, en realidad aquí estamos hablando que Dios te ve, que Dios estás delante de Dios. Dice, no te des prisa, o sea, mejor escucha antes de hablar. Y nos dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sí? Más claro no podría estar, ¿no? Este texto nos dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y luego a la mera hora no puedas cumplir. O sea, debemos de entender que la Biblia nos dice perfectamente cómo tenemos que acercarnos a Dios. O sea, tenemos que ser prudentes, ¿sí? Prudentes. Antes de hablar, antes de decir, Señor, voy a hacer esto, detente, ¿sí? Detente un momento a pensar. O sea, antes de decir las cosas, piensa si realmente lo vas a hacer. O sea, cuando tú vas a tomar una decisión de entregar tu vida a Dios, siempre lo hemos dicho muchas veces, aún en este mismo espacio, Dios te escucha, Dios te ve, Dios realmente quiere que tú estés con Él. O sea, lo difícil realmente no es que Dios te acepte. Dios te acepta. Dios quiere que tú estés con Él. Dios quiere recibirte en su casa. Dios quiere hacerte su hijo. Pero si tú hablas a la ligera y dices, Señor, el día de hoy yo me entrego, el día de hoy yo te voy a ofrecer mi vida. La semana pasada inclusive hablábamos acerca de valorar el sacrificio de Jesús, de vivir dignamente conforme Jesús murió por nosotros. Sí, y si realmente tú por la emoción dices, Señor, yo te voy a ofrecer mi vida, tal vez yo te preguntaría, ¿y esta semana cómo anduviste? ¿Realmente anduviste dignamente? ¿O solamente fue como una emoción en tu corazón que dijiste en ese momento, sí, sí lo voy a hacer, sí, te voy a entregar, Señor, toda mi vida, y después, a la mera hora de los hechos, ya no lo haces, ya no lo cumples? Lo importante o lo difícil no es que Dios esté contigo, Dios quiere estar contigo, pero ¿qué tanto tú haces para que Dios esté a tu lado? ¿Qué tanto tú cumples con los compromisos que tú has hecho delante de Dios? Por eso nos dice, escucha primero. O sea, primero deja que Dios te hable. Primero calcula el costo. El mismo Jesús dijo, quien que construye una torre no se sienta primero a calcular los costos. Porque si después se queda a la mitad, todo el mundo se va a reír de él. Y van a decir, ay, mira, el que estaba construyendo la torre, mira, el que andaba ahí en la iglesia. Y a la mera hora ya no es cristiano. ¿Sí? Realmente cuando hacemos promesa a Dios, tenemos que cumplirla. Si tú hiciste una promesa un día delante de Dios y después te apartaste del camino, Dios quiere que retomes también ese compromiso para con Él. Dios no quiere que te pierdas eternamente. Dios no quiere que para siempre estés apartado de Él, o que ahora con esta predicación tú digas, ay, mira, es mucho el compromiso, mejor no voy a decir ya nada. No, Dios quiere que seas consciente de los compromisos que tú haces delante de Él, y Dios te va a ayudar, pero muchas veces te olvidas de lo que dijiste, te olvidas del compromiso que hiciste delante de Dios. Algunas personas piensan que por su palabrería, como nos dice también Jesús de los fariseos, piensan que porque hablan mucho van a ser oídos o que van a destacar, ¿sí? Clásicamente hay mucha gente que están orando en las reuniones y de repente empieza a sacar muchas palabras. Y Señor, bendito Dios del cielo, del universo, te digo, y esto y lo otro, y empiezan a orar mucho.
como si por su palabrería fueran a ser escuchados, o piensan a lo mejor que van a destacar por una oración muy bonita, ¿sí? O con palabras muy rebuscadas, pero realmente Dios dice que debemos responsabilizarnos de cada una de las palabras que decimos. Tenemos que poner atención a lo que hablamos, y no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Dios siempre cuenta nuestras palabras. Si nos dice la Escritura que Dios sabe, que Dios tiene contados aún cada uno de nuestros cabellos, ¿sí? Dios los tiene contados. Dios sabe, aún el día de hoy que te estabas peinando en la mañana, Dios sabe cuántos cabellos se te cayeron, cuántos cabellos te nacieron, cuántos tienes. Imagínate, ¿Dios no llevará el registro de tus palabras? Claro, Dios lo lleva. Dios sabe lo que has hablado, Dios sabe lo que has dicho, tanto a Él como a los hombres. También otro aspecto a considerar, y que lo habla el texto, es que no debemos de apresurarnos a hablar, o sea, no debemos hablar a la ligera, ¿sí? Y te pongo un ejemplo que es real. En esta semana me platicaba un hermano acerca de un pastor que llegó con él habiéndose salido del grupo donde él estaba, y de repente llega el pastor. Él iba a ser operado, iba a ser intervenido en el hospital, y pues tú te imaginas, ¿no?, que tal vez el pastor pudiera llegar a darle aliento, o que tal vez si su vida estaba mal, pues llegar y decirle: ¿sabes qué? Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te arrepientas. Sería el consejo adecuado antes de entrar a la plancha, antes de ser operado. Pero llegó el pastor y le abre un texto de la Biblia y le dice: mira, tú te vas a morir, ¿sí? Te vas a morir ahí en esa operación, tú te vas a morir, y te vas a perder, y te vas a ir al infierno, y aquí dice la Escritura que tú no vas a vivir, ¿sí? Fíjate qué irresponsable muchas veces puede ser una persona al hablar ligeramente. El día de hoy, este hermano sigue vivo, salió de la operación, salió vivo, y gracias a Dios retomó el camino para con Dios, y sigue ahí echándole ganas con Jesús, ¿sí? Gracias a Dios. Obviamente no es para, este ejemplo no te lo digo para exhibir a nadie, simplemente te lo digo para que tú me entiendas que muchas veces podemos ser irresponsables al hablar. Podemos decirle a la gente: no, tú te vas a morir. Y hay mucha gente que se aventura a decir. Conozco a otra persona que le dijeron: es que si tú no haces esto, si tú no haces lo que te estamos diciendo, vas a salir de aquí en silla de ruedas, ¿sí? Conozco a la mujer que le dijeron eso y sigue caminando hasta el día de hoy. No salió en silla de ruedas. No es así. O sea, no debemos de ser ligeros al hablar, no debemos de ser ligeros aún al dar un consejo de parte de Dios, porque nos dice la Escritura: si se cumple la palabra del profeta, entonces sabemos que el profeta es de Dios. Si no se cumple, entonces sabemos que el tal habló de su propio corazón, ¿sí? Desgraciadamente, en estos dos casos que te comento, que son reales, en realidad vemos que la gente habló de su propio corazón, y a Dios darán cuenta de esas palabras ligeras que ellos dieron, ¿sí? Pero cuánta gente, tal vez estas personas que te comento, ellos tuvieron la fe en Dios para decir: no, a mí Dios no me ha mostrado eso, yo voy a hacer lo que Dios me ha mostrado. Pero cuánta gente muchas veces dice: oye, es que sí es cierto, a lo mejor me voy a morir, a lo mejor me va a venir la maldición, y hasta los maldicen muchas veces: te maldigo, o vas a caer en maldición si no haces lo que yo te digo. Y finalmente la gente no cumple con lo que Dios dice, con lo que Dios, ¿qué te habla Dios a ti antes de lo que el hombre? Y qué irresponsable mucha gente que abre su boca a dar un consejo, a decir: tú tienes que hacer esto, y finalmente no es en realidad la palabra de Dios, no viene ese consejo de parte de Dios. Veamos Proverbios capítulo 10, en el verso 19. Libro de Proverbios capítulo 10, en el verso 19. Dice la palabra: y en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, ¿cuál es el consejo de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia te aconseja? ¿Sí? Refrena tus labios, refrena tu lengua. Mejor calma, antes de hablar, espera, ¿sí? No vaya a ser que tus palabras sean ligeras, no vaya a ser que tus palabras vayan a ser incorrectas, no vaya a ser que tu propio corazón te esté engañando y quieras tú hablar de parte tuya. Lo que significa, no quiere decir que no hay que hablar, ¿sí? Sino significa que hay que hablar prudentemente. O sea, tenemos que hablar cuando sabemos lo que estamos diciendo, cuando estamos seguros de lo que estamos diciendo, ¿sí? Hay gente que habla por inercia, o sea, simplemente hablan por hablar, cuando no saben realmente, cuando no se sabe realmente qué es lo que se tiene que decir. Mejor la Biblia te dice, si no sabes qué decir, o mejor no tienes la seguridad de lo que vas a hablar, mejor no hables, mejor calla, mejor refrena tus labios, ¿sí? Es como ahora hay un cantante muy famoso que está en un proceso, ¿sí? Tú lo puedes ver, o a lo mejor lo has visto, los que son de México, aquí en las noticias, ¿sí? Se le está acusando de violación a una menor de edad, ¿sí? Y mucha gente en las páginas, en las noticias, se pone a escribir y a decir, no, es que yo pienso que fue esto, es que yo pienso que la culpa la tienen los padres, es que yo pienso que la culpa la tiene la muchacha, es que yo pienso que la culpa la tiene el cantante, es que yo pienso que o sea, imagínate, ni siquiera se ha visto el caso, en realidad ni siquiera se han presentado todas las pruebas tal vez delante de la autoridad, y ni siquiera nosotros somos los jueces que vamos a tener que decidir el caso, pero la gente ya, la sociedad ya está haciendo un juicio público de esta persona. Y no quiero decir ni siquiera quién es correcto ni quién no, porque en realidad no lo sabemos. O sea, precisamente eso es lo que te digo, no podemos hablar a la ligera. Pero mucha gente ya está haciendo sus juicios, mucha gente ya dice, es que él es el culpable, es que ella es la culpable, es que los papás son los culpables, ¿sí? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, y tal vez no lo sabremos hasta el día del juicio. Nos dice la Escritura que ahí serán abiertos los libros y sabremos, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, nos dice la palabra. O sea, pero no debemos nosotros de juzgar a la ligera. O sea, te presentan una nota y te dicen, el fulano de tal hizo esto, esto y esto y esto, y a lo mejor tú ya te pones a pensar, no, es que sí es cierto, es que no, es que esto es así, no, es que esto es de esta manera, ¿sí? Y te pones a dar tu opinión, es que las cosas son así, es que las cosas son de esta manera. ¿Y qué tal si no son así? De mientras, nos dice la palabra, acuérdate el texto con el que empezamos, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No quiere decir que no debamos hablar, sino quiere decir que tenemos que hablar cuando me consta que las cosas son así. O sea, en este caso que te pongo el ejemplo de este cantante, te pongo un ejemplo público para que podamos entender todos, ¿sí? En este caso de esta persona, si una persona estaba en el hotel y escuchó que había una violación, entonces esa persona, Dios le va a pedir cuentas si no habla delante de la autoridad. Dios le va a pedir cuentas, porque tú sabías, porque tú oíste, porque tú fuiste testigo, a lo mejor tú estuviste ahí, tú lo observaste. Si tú no hablas verdad, entonces sobre ti será la culpa. Nos dice la palabra, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si hay algo que perseguir y tú fuiste testigo, tú lo viste, o tú eres parte de eso, tú tienes realmente la prueba contundente, bueno, es tu obligación hablar. Si tú piensas, escuchaste de un tercero, alguien te dijo, tú supones, entonces refrena tus labios, ¿sí? Muy sencillo el principio. A ti te consta, tú lo viste, tú lo presenciaste, tú lo oíste de primera mano. Entonces tú tienes obligación de ir y decir, yo soy testigo de esto. De más, no sé, pero yo nada más soy testigo de que sí, efectivamente entraron ahí, efectivamente yo los vi, efectivamente yo oí que gritó, efectivamente esto es así. Más no te puedo decir,
No sé si sea culpable, sea inocente, yo soy testigo de esto. ¿Sí? Esa es tu obligación. Si tú no eres una persona así, si no escuchaste, si no viste, bueno, entonces no lo sé. No lo sé. No sé más. No puedo juzgar. Es muy sencillo el principio que nos da la palabra. Cuando una persona se apresura a estar hablando, no falta el momento en el cual ya ofendió a una persona o dijo algo que no debía. La prudencia te va a librar de un sinfín de males. ¿Sí? La palabra de Dios toma mucho en cuenta. Recuerda lo que te decía, somos hechos imagen, a semejanza de Dios. Inclusive hay un ejemplo de un estudio que pusieron realizado con arroz. ¿Sí? Tal vez tú quieras tomarlo en cuenta, tal vez no, pero creo que es importante decir, hicieron un estudio, pusieron 2 bandejas de arroz, a una bandeja de arroz la pusieron en un cuarto, a otra bandeja la pusieron en otro cuarto, y empezaron a hablar al arroz. ¿Sí? Empezaron a decirle en un cuarto, le decían palabras bonitas al arroz, le decían, mira, eres muy útil, eres bueno, queremos que dures mucho, échale ganas, etcétera. Y después en el otro cuarto decían al arroz, lo empezaron a ofender, eres sucio, cochino, no sirves, etcétera. ¿Sí? Como para ver si algo influía entre uno y otro, las palabras que se les estaban diciendo. Y sorprendentemente encontraron que de un lado, a la bandeja que le hablaban cosas bonitas, cosas que eran de ánimo, la bandeja inclusive duró, o sea, el arroz que estaba en esa bandeja duró más del tiempo que debía durar, y no se echó a perder. Sin embargo, a la otra bandeja que estaban ofendiéndola y diciéndole malas palabras, a esa bandeja inmediatamente, poco tiempo después de haberla puesto ahí, se empezó a podrir. ¿Sí? Tal vez lo quieras tomar en cuenta, tal vez no, pero creo que las palabras tienen mucho que ver. Inclusive lo podemos ver muchas veces, hay muchos ejemplos. Se dice psicológicamente hablando que muchas veces los niños son lo que uno les dice que son, que sean, ¿no? O sea, si hay un niño que de niño le dicen, eres un inútil, bueno, pues cuando crezca, en realidad no hay una prueba fehaciente de esto, pero también tal vez lo quieras tomar en cuenta. Mucha gente que no puede superarse y después empiezan a decir, es que siempre me dijeron que yo era un inútil. Y en realidad a lo mejor no es un inútil, en realidad tiene a lo mejor muchas cualidades como persona que pudiera superarse, pero por muchas veces las palabras pueden hacer germinar el alma de una persona, a eso voy, o puede hacer que el alma de una persona también se amargue y se marchite ese corazón. O sea, debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque tus palabras pueden ser de edificación, de bendición, para animar, para ayudar a una persona, o pueden ser tus palabras aquello que hunda totalmente a una persona para que esa persona diga, ya no quiero más. ¿Sí? Hay gente inclusive que se ha llegado a suicidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no le ven sentido a la vida. Tal vez después de una discusión, tal vez después de que le dijeron, es que tú no sirves para nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar también por las palabras que nos dicen? Veamos la escritura, lo que nos dice Santiago, capítulo 1, en el verso 26. Santiago, capítulo 1, en el verso 26. Nos dice que es tal la importancia de nuestras palabras, que según la Biblia, una persona imprudente no es cristiana. ¿Sí? O sea, hay gente que tal vez piensa y dice, no, pues es que soy un poco imprudente, hermano, ¿sí? Pero ahí la llevo, estoy bien con Dios. No, según la Biblia, una persona imprudente no es hijo de Dios. Veamos Santiago capítulo 1, verso 26. Nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Es vana. O sea, nos dice aquí, si alguno se cree religioso, si alguno cree que está con Dios entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, en otras palabras, es imprudente. Ay, hermano, es que se me fue la lengua. Es que, híjole, perdón, pero lo dije en un momento de debilidad. ¿Sí?
Dice, la religión del tal es vana. ¿Sabes qué es vano? Hueco, vacío, no tiene cuerpo eso, no tiene nada dentro, es vano, es hueco, es como un huevo vacío, o sea, nada más ves la silueta por fuera, pero dentro no tiene nada. Así es tu fe en Dios. Si tú eres una persona imprudente, nos dice la Biblia, la religión del tal es vana. O sea, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Si somos hijos de Dios, entonces no van a nacer palabras necias de nuestro corazón. Mucho se ha hablado también acerca de aquellas personas que van y empiezan a poner comentarios fuera del lugar, ¿sí? Algunos tienen sus propias mentalidades, sus propias incluso doctrinas, que dicen, no, es que fíjate que es lícito porque la Biblia esto y porque las imprecaciones y lo otro, sí, pero las imprecaciones no eran palabras vulgares o burlas, no eran rimas, no eran cuentos, ¿sí?, de otras personas, no eran chismes. Entonces realmente podemos ver que una persona que hace ese tipo de cosas que he mencionado no es hijo de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios, no hace lo que Dios quiere, no está siendo un defensor del Evangelio para nada, ¿no? Y hay algunos que tal vez han hecho su estilo de vida esto, escarnecer a los demás. En realidad eso no es el Espíritu de Cristo, en realidad eso no es lo que Dios nos manda hacer. Capítulo 3 de este mismo Santiago, en el verso 2, voy a leer del verso 2 al 6, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí? O sea, fíjate qué importante las palabras. Nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿sí? Tremendas palabras de Santiago que nos deja aquí en la Escritura. O sea, qué importante es que nuestra lengua sea refrenada, aunque en realidad, como nos dice aquí, el que es capaz de gobernar su lengua es capaz de gobernar todo su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que te quiero dar a entender, o qué es lo que te da la Biblia a entender? Si tú no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, tú no vas a poder tener prudencia, tú no vas a poder refrenar tu lengua. O sea, eso es algo que nace sin pensar. ¿Cuántas veces hablamos cosas y luego dices, ay, ¿para qué dije esto? ¿Para qué hablé esto otro? Sí, porque no está dentro de tu control, porque realmente no querías, tal vez tú mismo dices, no quería yo decirlo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque estás como aquel que dice, quiero, pero no puedo, ¿sí? Quiero hacer el bien, pero hallo que el mal está en mis miembros, ¿sí? Y eso no es conforme a la voluntad de Dios, eso no es caminar con Jesús. Cuando Jesús viene a ti, Él te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es la palabra, ese es el evangelio de poder que predicamos. Un evangelio sí de perdón, pero también de poder en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te puede dar el poder para refrenar tu lengua del mal, para hablar solamente palabras de bendición. Si no, realmente es prueba fehaciente de que tu alma está mal, ¿sí? Veamos Mateo capítulo 12, regresemos nada más que unos versículos antes. Vamos a regresar también a Santiago, por si lo quieren guardar por ahí, ya casi vamos a terminar. Dice Mateo capítulo 12 en el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Sí? Fíjate cómo nos dice la Escritura, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice Jesús, no puedes, no se puede, porque la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios en este día? Si tú no caminas de la mano de Jesús, tú no vas a poder refrenar tu lengua. De tu corazón, de tu boca va a hablar lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, tus palabras van a reflejar esa amargura. Y qué rápido o qué cierto es esto, ¿no? Muchas veces tú puedes leer un comentario y ves ahí claramente la amargura hablando, la incredulidad hablando, ¿sí? El enojo hablando muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay amor? Tu boca va a hablar amor. ¿Hay paz? Tu boca va a hablar paz. ¿Sí? ¿Hay dominio? Tu boca va a hablar dominio propio. No es algo que ahora yo te vaya a decir, vamos a ver las recomendaciones para que tú no hables cosas malas. No hay recomendaciones. No hay tips para que tú no hables cosas feas. No hay eso. En realidad, la manera por la cual tú vas a poder hablar solo palabras de bendición es encomendando tu camino a Dios. Si tú estás con Dios, tus palabras serán de bendición. Si tú no estás con Dios, tus palabras serán para maldición. Y tus palabras te van a condenar en el día del juicio. ¿Cómo puedes hablar buenas cosas siendo malo? No se puede. Es imposible. Es imposible. Veamos, para terminar, regresemos a Santiago, capítulo 5, verso 2. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí? No dice la palabra, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, cuando yo hablo algo, debe de ser verdad. No es necesario jurar, no es necesario muchas veces hasta poner compromisos, ¿no? Como Jefté, si se hace esto, entonces lo otro. No es necesario que tú hagas arreglos con Dios. ¿Sí? Si lo que tú pides es conforme a su voluntad, Dios te lo va a dar. Cuando te pregunten algo, responde la verdad. ¿Sabes qué es mentira? Cuando tú revisas el diccionario de la lengua española, ¿sabes qué es mentir? Mentir, por definición, es dar a entender una cosa diferente a la verdad. ¿Sí? Tal vez a ti te predicaron y te dijeron que mentir es decir, por ejemplo, si te dicen, oye, estás en tu casa y te sales de la puerta de tu casa y dices, no estoy en mi casa, ya no mentiste porque no dijiste una mentira, no dijiste algo que no fuera cierto, no, pero sabes, diste a entender algo diferente a la verdad. ¿Sí? Es algo muy sencillo, ¿sí? Algo muy sencillo la mentira. O sea, ¿qué es mentir? Dar a entender algo diferente a la verdad, aunque la palabra en sí misma, en su estricto sentido, a lo mejor no mentiste según tú, no dijiste una mentira, pero diste a entender algo diferente. Bueno, entonces cae dentro de la mentira. ¿Sí? Nos dice la palabra, sea tu hablar sí y no. Si dices sí, sea sí. Si dices no, sea no. No des a entender medias verdades. No des a entender una cosa por otra. Si vas a decir lo que te están preguntando, es mejor que digas, ¿sabes qué? No te voy a responder. ¿Sí? En lugar de mentir. ¿Sabes qué? No te puedo responder en este momento. O tengo derecho a no decirte. Pero no decir, lo que pasa es de que, bueno, no, en este momento no estoy, pero ahí estás a la puerta de tu casa. ¿Sí? Mejor decir, ¿sabes qué? No te puedo contestar esa pregunta. ¿Qué necesitas? Así es la palabra, sea tu hablar sí y sea no.
para que no caigáis en condenación. La enseñanza de este día tiene como propósito, en realidad, darte una palabra de bendición para tu vida, recomendar a todos los oyentes que las palabras que proferimos son muy importantes y vienen del interior del corazón. La Biblia nos dice de la abundancia de tu corazón. Si tú encuentras el día de hoy que hay palabras imprudentes en tu vida, que hay cosas que has dicho sin pensar, todavía hay tiempo, puedes arrepentirte. Por tus palabras serás justificado, dice la Biblia, dice Jesús. Puedes ser justificado todavía si te arrepientes el día de hoy de las palabras necias que has hablado muchas veces. Pero si tú no te arrepientes, Dios te va a contar cada una de esas palabras. Es importante. Y una vez que te arrepientas, cuida que tu corazón esté bien, porque la abundancia de Él habla la boca. No hay recomendaciones extras, no hay tips para que, ay, mira, no hables esto porque o ya me voy a callar, ya no voy a hablar nada, pero tu pensamiento va a estar ahí y Dios ve tus pensamientos. O sea, no hay más que corregir de raíz el corazón. Si corriges tu corazón, se corrige todo lo demás. Se corrige todo lo demás. Dios va a estar contigo y te va a dar poder, amor y dominio propio. Cerremos nuestros ojos un momento para reflexionar en esta palabra. ¿Cuántas veces se han hablado cosas sin pensar? Pero Dios quiere que tú salgas de ahí. Dios no quiere que estés perdido para siempre. Dios no quiere condenarte, sino quiere tu salvación. Tal vez muchos han hablado cosas sin saber, sin haber estado ahí. Y tal vez hasta has dicho, está confirmado que esto es así. Y a ti no te consta en realidad. Tienes tiempo para arrepentirte todavía. Dios te llama con lazos de amor para que te arrepientas y tu corazón cambie. Tal vez has dejado que tu vida sea ligera y delante de los hombres tienes una cara de seriedad y después empiezas a reír, empiezas a bromear, empiezas a hablar cosas sin sentido. ¿Y sabes qué? Dios te escucha. Dios graba tus palabras. No digas después que fue ignorancia. Es mejor acercarse a oír que hablar mucho. Dios quiera que tú puedas reflexionar en estas cosas. Hay tiempo todavía. Todavía puedes cambiar. Y como te dije, Dios no está lejos. Dios, si tú hoy hablas y dices, Señor, acéptame, Señor, quiero estar contigo, como cantábamos al principio, quiero estar en tu presencia. Dios te escucha, Dios te recibe. Pero lo importante es que después de haberlo dicho, actúes conforme a tus palabras. Porque Dios va a pedir cuenta de ello. Oh Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias por la oportunidad de abrir la Escritura, Señor. Por la oportunidad que nos das aún de escuchar tu voluntad en este día, Señor. Padre, permite que haya mucha gente que pueda entender este mensaje. Cuánto bien nos haría, Señor, si habláramos verdad, y si habláramos la palabra de bendición solamente, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Bendice este mensaje, bendice a la gente que quiera cambiar de todo corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.